Muy bien, el día de hoy analizaremos las funciones biológicas de las proteínas y de los ácidos nucleicos, que son muy importantes para poder entender los procesos biológicos y es que cómo estamos conformados como seres humanos y lo explicaremos en base a las siguientes diapositivas para entender toda esta diversidad de funciones. Y vamos a empezar hablando primeramente de lo que son, pues obviamente las proteínas, cuáles son sus funciones y qué situaciones se presentan y son tan importantes en en la propia. Entonces, como funciones biológicas de las proteínas, ¿sí? Tenemos que las proteínas funcionan en los diferentes tipos de trabajo de las células, en el trabajo químico, en el trabajo mecánico, osmótico y eléctrico. Ejemplo de estos son el trabajo químico de todas las reacciones celulares, el trabajo mecánico de la contracción muscular y el trabajo osmótico que mediante el transporte activo permite la entrada y salida de metabolitos en la célula. En esa imagen podemos observar con toda claridad cómo es la estructura de una proteína. Las proteínas son muy importantes ya que fungen como precursores de muchas estructuras celulares, de tejidos, y que las iremos analizando una por una. Cabe mencionar que la estructura que nosotros estamos analizando en este momento, como la imagen que ustedes pueden ver en pantalla, pues es, así se encuentran las proteínas en los medios intracelulares dentro de las células, ¿sí? Y así es como se ven de manera general. Bueno, también tienen el trabajo eléctrico que es muy evidente en la conducción nerviosa y en los fenómenos de percepción y sensibilidad como el dolor, la temperatura, la luz, el equilibrio corporal y los fenómenos eléctricos del pensamiento. Las proteínas también funcionan como hormonas, mensajeros químicos entre las células. Como ejemplo de hormonas de naturaleza proteica se destacan la insulina, el glucagón, la hormona adrenocortrófica, ¿sí? Y demás hormonas tróficas de la hipófisis, tiroptrina, luteinizante, prolactina, hormona del crecimiento, así como los factores de liberador del hipotálamo. Si nosotros nos damos cuenta, sabemos que las proteínas tienen muchísimas funciones en específico que pues obviamente proporcionan funciones muy pero muy en específicas de acuerdo a el lugar donde éstas se desarrollan. Y las proteínas tienen varias estructuras, no nada más son complejos multimoleculares complejos, sino que estas se van a identificar porque tienen diferentes tipos de estructura. Tenemos que por lo general las proteínas tendrán pues una estructura primaria, una estructura secundaria, una estructura terciaria y una estructura cuaternaria. Conforme se van analizando o conforme se van poniendo en ejemplo estas cuestiones de las estructuras, pues conforme van avanzando de la estructura primaria de las más sencillas hasta la estructura cuaternaria de las más complicadas, pues se va analizando estas cuestiones, ¿no? En la estructura primaria consiste en la secuencia lineal de aminoácidos en la cadena y se halla estabilizada por un enlace peptídico entre los aminoácidos. La primaria o la estructura primaria es la única estructura que se encuentra codificada en los genes y de ella derivan los relevantes niveles estructurales. Entonces, para formar una estructura primaria, cuando nos referimos nosotros a una estructura primaria, nos estamos refiriendo a un conjunto de, pues obviamente, aminoácidos alineados estructuralmente. En esta imagen, como ustedes pueden ver, ¿sí? Aquí tenemos a la estructura primaria que está conformada por un aminoácido de prolactina, valina, histidina y alanina. ¿Sí? Recordemos que los aminoácidos conforman, ¿sí?, lo que vendría siendo la estructura, pues obviamente, primaria o la estructura principal de las proteínas. Recordemos que un aminoácido es una estructura lineal que presenta una cadena R, una cadena lateral R, que es la variable, una molécula orgánica, que son los grupos carbono, y un grupo amino, que es el NH2, ¿no? Como ya lo hemos visto en sesiones pasadas. Conforme se van avanzando las estructuras, pues digámoslo así, un poquito más complejas o un poquito más estructuradas o avanzadas, pues tenemos que formar las estructuras secundarias, terciarias y cuaternarias, ¿sí? En el caso de la estructura secundaria consiste en el plegamiento de la cadena de aminoácidos para adquirir la forma de hélice o alfa hélice. Las placas paralelas y antiparalelas y el enredamiento libre
que son los tipos o motivos principales de la estructura secundaria. El único enlace presente que estabiliza este nivel es el puente de hidrógeno, ¿vale? Un enlace débil que se establece entre los grupos del enlace pepsídico carboxilo y amino. Entonces, ¿cómo es la estructura secundaria? La estructura secundaria es una, digamos, hélice, como si fuera un chinito o un cairelito, o digamos una estructura plegada en hélice, ¿sí? En esta estructura, pues es importante que se vayan analizando cuáles son sus funciones más principales, ¿no? Y se van a unir mediante un grupo carboxilo y un grupo amina. Esa es la estructura secundaria. Cuando hablamos de la estructura terciaria, ya es más avanzada la forma de plegarse de estas propias estructuras de las proteínas. La forma global de una proteína determinada por todos los recodos y giros y secciones de la estructura alfa helicoidal que semejan una esfera constituye su estructura terciaria, la cual se conserva en virtud de muchas diferentes interacciones. Todo esto hace que tengan limitada su capacidad de extensión, es decir, su tendencia a desplegarse. Recordemos que por lo regular las proteínas tienen una función muy pero muy importante, ¿sí? De estructura, de transporte, de enzimas y de todas cuestiones. Es muy importante que aquí nosotros recordemos que cuando una proteína es desnaturalizada, no puede volver a tomar su estructura normal o su estructura, digámoslo así, a la que estaba acostumbrado. Las proteínas se desnaturalizan regularmente cuando se les aplica un solvente, ¿sí? Orgánico o se les aplica calor, ¿sí? Esto sucede, por ejemplo, cuando nosotros ponemos a hervir un huevo, ¿no? Recordemos que están conformadas por carbohidratos y por proteínas. La yema, la de color amarillo, pues es una serie de carbohidratos y todo lo blanquito son proteínas. Esta proteína se llama albúmina. Cuando nosotros le aplicamos calor a esta proteína, se desnaturaliza, es decir, pierde sus enlaces carboxilos, aminas y enlaces de puente de hidrógeno, lo que hace que se forme o que se manifieste en una forma o en una estructura, pues obviamente rígida, ¿verdad? Y pues estas proteínas también nos van a proporcionar 4 kilocalorías por gramo. Cada vez que nosotros ingiramos proteínas, nos proporcionarán 4 kilogramos o 4 kilocalorías por gramo de proteína ingresada o ingestada, ¿vale? ¿Cuál es la estructura cuaternaria? Pues es la disposición espacial que presentan cada cadenas polipeptídicas individuales para construir una proteína de mayor jerarquía. En cuanto a su organización, las proteínas así formadas generalmente tienen un peso molecular mayor a 5000, ¿sí? A 5000 pues aminoácidos unidos entre sí. Un ejemplo clásico de, una proteína de estructura cuaternaria tenemos a la hemoglobina. Recordemos que la hemoglobina es una molécula muy importante que nos ayuda a transportar, pues obviamente, el oxígeno hacia todas las partes del cuerpo. Entonces, eso es la hemoglobina. La hemoglobina es una molécula que se va a encontrar en la sangre y que nos va a permitir realizar, pues obviamente, la función de transporte del oxígeno a nuestro cuerpo. ¿Cómo sería una estructura cuaternaria? Pues aquí la tenemos. Es un complejo de 5000 aminoácidos unidos entre sí que nos van a dar una estructura, pues digamos, tubular, como si fuera un manojo de estambre, ¿no? Esa va a ser la característica principal de las estructuras cuaternarias de las proteínas. Y pues tenemos muchísimos tipos de proteínas, de las cuales las vamos a ir clasificando una por una. Más adelante veremos una tabla de proteínas que nos va a identificar o que nos vamos a entender cómo son estas proteínas, ¿no? Primeramente tenemos a las fibrosas, ¿no? Que presentan una estructura secundaria, ¿vale? Y se hallan dispuestas las fibras a lo largo de un eje, ¿sí? Son insolubles en agua, presentan gran resistencia física por lo que se hallan asociadas a acciones mecánicas, como contracción muscular, tracción o esfuerzo. Ejemplo, el tipo de, en este caso, la elastina, la queratina y el colágeno. La elastina, la queratina y el colágeno son proteínas que van a estar formando partes de estructuras
pues digámoslo así, un poco complejas en nuestro cuerpo, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la elastina, es un derivado proteico que nos va a permitir, pues que obviamente exista esa capacidad de contracción muscular y pues obviamente nos permita nuestro movimiento. Por otro lado tenemos la queratina, que va a formar parte de uñas, de cabello, ¿sí? Y que van a formar parte de estructuras accesorias a la piel. Por otro lado tenemos el colágeno, que es una proteína muy importante, la cual pues obviamente nos va a proporcionar pues obviamente la estructura o la capacidad de que nuestra piel esté pues así como suavecita, ¿no? En esta imagen podemos ver cómo es que son las estructuras de una proteína, ¿no? Nosotros podemos ver que está un cabello, ¿sí? El cabello de un ser humano, de un animal, y que si le hacemos un zoom encontraremos que tienen una corteza pues celular, ¿no? Después de ahí veremos que están formadas por más miofibrillas o protofibras o microfibras, ¿sí? Que a su vez, si le hacemos otro zoom, así como si fuera celular, pues encontraremos que están formadas por cadenas estructurales secundarias de proteínas que ustedes las pueden apreciar aquí de color anaranjado, ¿sí? Estas son proteínas, ¿sí? De la queratina y cómo es que se enlazan para formar estas microfibrillas, ¿sí? Para dar lugar a lo que vendría siendo un cabello. Recordemos entonces que las fibrosas son la elastina, queratina, colágeno y dan lugar a estructuras accesorias a la piel. Por otro lado tenemos a las globulares, que están constituidas por cadenas plegadas de tal modo que resultan en forma esférica o compacta. Tienen una estructura terciaria. En general son solubles en agua y tienen un papel muy dinámico en el organismo. Pertenecen al grupo, por ejemplo, de enzimas, algunas hormonas y proteínas transportadoras. Un ejemplo de estas enzimas, como ustedes lo pueden ver, así es una enzima en el microscopio, digamos, su estructura general. Por ejemplo, si hablamos de algunas hormonas, o de algunas, bueno, sí, principalmente de algunas enzimas, mejor dicho, pues tenemos a la insulina. La insulina va a ser una enzima que va a regular los niveles de azúcar en el cuerpo y que es de origen, pues obviamente proteico, ¿no? Y que ahí lo tenemos nosotros, pues representado en una imagen, pues de, pues 3D de una computadora, ¿no? Entonces también las proteínas se van a clasificar como globulares y van a ser algunas hormonas y proteínas transportadoras, ¿vale? También tenemos otra clasificación que puede realizarse, es teniendo en cuenta su composición química. En este caso tenemos a las simples, cuando es hidrólisis solo se produce, cuando se destruyen o cuando se degradan, se producen o se rompen en aminoácidos, por ejemplo, la insulina. Otras tenemos, por ejemplo, las compuestas, cuando los productos de su hidrólisis, además de aminoácidos, obtienen compuestos orgánicos. Ejemplo, la hemoglobina. Recordemos, y se lo vuelvo a mencionar, que una proteína muy importante es la insulina, que va a regular los niveles de azúcar en nuestro cuerpo. Bueno, las proteínas son moléculas orgánicas más abundantes en los seres vivos y están formadas casi exclusivamente por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Todas las proteínas son polímeros constituidos por muchos subunidades o monómeros llamados aminoácidos. Aquí bien importante saber qué es un aminoácido. Un aminoácido es una molécula orgánica, ¿sí? Con una cadena lateral R unido a un grupo amina. Por lo regular, nosotros los seres humanos y todos los animales necesitamos de al menos 20 aminoácidos esenciales para poder producir las hormonas, enzimas y proteínas necesarias para poder sobrevivir. Como ustedes pueden ver en esta imagen, que vamos a hacer un zoom, en esta imagen donde están los aminoácidos, por ejemplo, son 20 esenciales, ¿no? Pero aquí solamente mencionamos algunos más relevantes. Tenemos a la glicina, a la alanina, a la valina, a la leucina, a la isoleucina, a la metionina, a la fenilalanina, triptófano y prolina. Ustedes se pueden dar cuenta que todas tienen la misma estructura. Una cadena lateral orgánica es esta. Toda la cadena orgánica lateral son esta y esta. Todas estas son cadenas orgánicas simplemente, no hay de otra. ¿Sí? Unidos a un grupo amina. ¿Cuál es el grupo amina?
Este es el grupo amina, este es otro grupo amina, este es otro grupo amina, 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 amina. ¿Se dan cuenta? Todas y todos están compuestas por un grupo amina, que es NH2 o NH3. Ese es el grupo amina. Entonces, vuelvo a repetir, un aminoácido está conformado por una cadena orgánica, que es esta es la cadena orgánica, esta es la otra cadena orgánica, esta es una 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 cadena orgánica, esta también y esta también, ¿vale? Y están conformados por una cadena lateral R que se va a estar moviendo o que va a ser distinta, ¿sí? A todas las que estamos utilizando. Por ejemplo, justamente esta que es un hidrógeno, esta que es un carbono, esta que es otro complejo supramolecular carbonado. Incluso las podemos encontrar con anillos cíclicos como la fenilalanina o el triptófano, ¿sí? Entonces, vuelvo a repetir, un aminoácido es una molécula orgánica unida a un grupo carboxilo, ¿sí? Un grupo amina y una cadena lateral R. ¿Cuál es el grupo carboxilo? Este. ¿Cuál es el grupo carboxilo? Este. ¿Cuál es el grupo carboxilo? Este. Y la cadena lateral R, por favor. Y la cadena lateral R es la que siempre va a estar cambiando, ¿sí? De conformación, ¿no? En la formación de las proteínas que se encuentran en los seres vivos intervienen 20 aminoácidos, los cuales tienen la misma estructura fundamental que consiste de un átomo de carbono central unido a un grupo amino NH2 o un carboxilo COOH y un hidrógeno y una cadena o un grupo R que es variable, como ya se los estaba yo explicando en la diapositiva donde ustedes estaban observando la imagen. Entonces, volvemos a repetir. Las proteínas son las moléculas orgánicas más abundantes en los seres vivos y están formadas casi exclusivamente por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Todas las proteínas son polímeros constituidos por muchas subunidades llamadas aminoácidos. A su vez, estos aminoácidos se forman o son aproximadamente 20 aminoácidos esenciales y que están conformados por un átomo de carbono central unido a un grupo amino, que es el NH2, un grupo carboxilo, que es el COOH, y un hidrógeno y un grupo R, que es variable. Entonces, abusados con esa situación para que lo tengan ustedes en cuenta. Aquí lo vemos de otra manera. Al igual que los lípidos y los polisacáridos, las proteínas se forman mediante síntesis por deshidratación, en la cual se desprende un grupo hidroxilo del grupo carboxilo del primer aminoácido y un hidrógeno del primer amino del siguiente aminoácido, y el hidrógeno y el hidroxilo forman una molécula de agua. Entonces, fíjense, cuando hablamos de un aminoácido, está formado por un carboxilo, que es el que se los mostraba yo también en la diapositiva anterior, un grupo amino o un grupo amina y un lateral o un radical R, que este R es el que siempre va a estar pues cambiando, ¿vale? El enlace formado entre los átomos de carbono y nitrógeno de los grupos carboxilo y amino se llama enlace peptídico y es el compuesto formado por un péptido. Cuando nosotros hablamos de que cómo se van a entrelazar o cómo van a llegar a entrelazarse estos organismos o que tienen su enlace peptídico, pues bueno, los conoceremos que o los aminoácidos se aglutinarán o se conformarán gracias a un enlace peptídico. Cabe señalar que también los aminoácidos son constituidos o son conocidos también como los ladrillos, ¿sí? De las moléculas que van a formar diferentes células y tejidos para que nosotros lo entendamos. Haciendo una analogía, supongamos que, por ejemplo, una casa es un tejido, ¿no? Tejido estructural, el que ustedes quieran, un tejido nervioso o cardíaco o lo que ustedes gusten y mencionen, ¿no? Sin embargo, sí, cuando nos metemos a un cuarto, entenderemos que de esa misma casa, entenderemos que nosotros podremos observar los ladrillos o los bloques de lo que están formadas estas casas, ¿no? Entonces nosotros podríamos hacer una analogía que los ladrillos que conforman a un cuarto o a una casa son los análogos a un aminoácido. Entonces, no olviden
que la forma principal o más importante de las proteínas lo darán los aminoácidos, que es lo más importante, ¿vale? Bueno, entonces continuamos con las demás diapositivas. Este enlace, o en este caso un dipéptido, está constituido por dos aminoácidos, ¿sí? De esta manera se unen de uno en uno los aminoácidos hasta formar cadenas muy largas. Hablábamos que podían existir cadenas de aproximadamente hasta, pues, 5000 aminoácidos unidos entre sí. La longitud de estas cadenas peptídicas varían desde 3 a miles de aminoácidos y cuando la cadena tiene 100 aminoácidos se llama ya un polipéptido, que en este caso cuando ya hablamos de un polipéptido hablamos de que una estructura ya pues obviamente está presentando, de acuerdo a las estructuras proteicas, ya está formando una estructura primaria. Sí, recordemos que la estructura primaria de las proteínas es solamente esa unión entre aminoácidos. Esa estructura primaria, cuando se juntan muchos aminoácidos, dará a una estructura secundaria que se llama, pues, formación enlace hélice, ¿sí? O lámina plegada, ¿sale? Entonces, esas proteínas a su vez darán lugar a la terciaria y a la cuaternaria. Entonces, tomemos en cuenta, cuando existe muchos aminoácidos unidos entre sí, tendremos una cadena molecular grandísima llamada cadena polipeptídica, que será precursora de la primera estructura en forma lineal de las proteínas, abusadas y abusados con esa situación. Y los enlaces peptídicos que se generen entre dos aminoácidos se formarán o darán lugar a enlaces moleculares de agua. En la imagen que estamos viendo nosotros es el residuo de una glicina y el residuo de una alanina. Se unirán entre el grupo carboxilo y el grupo amino del siguiente aminoácido. En este caso, podemos ver el grupo carboxilo se va a unir al grupo amino. Y de esta manera, el grupo carboxilo puede llegar aquí otro aminoácido y se puede unir justamente de esta parte o de otro lado del aminoácido para ir formando estas estructuras, ¿no? Este aminoácido es la glicina y el otro es la alanina. Entonces podemos decir que puede llegar a tener hasta 100 o hasta 5000 o 10000 polipéptidos unidos entre sí para formar una proteína específica con un alto valor de especificidad de acción. Cuando la cadena tiene 100 aminoácidos se le llama polipéptido, ¿sale? Si la cadena tiene más de 100 aminoácidos unidos se le considera ya una proteína, ¿sale? Fíjense, en esta imagen podemos observar que el grupo amino queda libre, ¿sale? El grupo amino queda libre y se unirán por el grupo carboxilo y el grupo amino de otro lado, es decir, este se puede unir para acá. Pero aquí tenemos, sí, la imagen, sí, de cómo muchos aminoácidos esenciales se están formando en círculos o se hacen, digamos, esta formita de, pues digamos, de gusano. Por ejemplo, tenemos a la glicina, valina, cisteína, glicina, alanina, serina, leucina, aspargina, arginina, perdón, prolina, leucina, fenilalanina, tirosina, triptófano, leucina, histidina, lisina, alanina, ¿sí? Y se van uniendo grupo carboxilo con grupo amino, y así se van uno y uno y uno. Cuando ya tenemos nosotros considerado que esta proteína tiene más de 100 aminoácidos juntos, pues bueno, entonces ya podemos nosotros entender que pues obviamente se están formando o se están pues realizando ya un polipéptido llamado una proteína ya compleja. De tal manera tenemos que el tipo y características de las diversas proteínas que existen dependerán de la secuencia específica de las uniones entre los distintos aminoácidos y de la conformación dimensional, pues obviamente de estos, siendo de enorme posibilidad de combinaciones entre los diferentes aminoácidos, algo semejante a la posibilidad de formar palabras con 20 letras distintas. Bueno, por ejemplo, los seres humanos elaboramos aproximadamente 5 millones de proteínas distintas, las cuales son sintetizadas en los ribosomas de nuestras células.
En general, las diferencias estructurales de las proteínas son más marcadas conforme más alejados se encuentren los organismos evolutivamente, pero aún entre los individuos que integran una sola especie existen diferencias importantes que pueden provocar el rechazo de las proteínas de un individuo a otro, como en los diferentes tipos sanguíneos, injertos y trasplantes de órganos. Las proteínas son muy específicas en la elaboración o producción de algunos tipos de, digámoslo así, de tejidos, ¿no? Entonces, una de las proteínas cuaternarias más comunes que nosotros tenemos, pues obviamente es la hemoglobina. La hemoglobina va a ser muy importante en el transporte de oxígeno de diferentes tipos de tejidos hacia todo nuestro cuerpo. Como podemos ver aquí, ¿sí? Esta hemoglobina, ¿sí? Se conforma por una cadena polipeptídica, ¿sí? Una molécula de oxígeno, un grupo hemo, ¿sí? Y un grupo o un cofactor que es un mineral, ¿sí? Entonces, para que la hemoglobina funcione de manera correcta, tendrá que tener estos cuatro elementos unidos entre sí, pues obviamente para poder realizar sus funciones necesarias. En el caso cuando se presenta algún injerto o trasplante de órganos, pues bueno, podemos saber que, pues dada la codificación genética de nuestro ADN, cuando se hace un injerto de pulmón, pues obviamente de piel o de este tipo de cuestiones, pues a veces no pueden ser compatibles debido a que las proteínas que produce nuestro cuerpo son muy específicas y probablemente pueda ser que cuando se hace el injerto de riñón, de pulmón o de hígado, de páncreas, de lo que ustedes gusten y manden, pues a veces las proteínas conjugadas por la otra persona o por el otro organismo, pues no presentan la misma configuración que tienen nuestras proteínas y ahí puede venir, pues obviamente, algún problema histológico de compatibilidad. Sin embargo, debemos de saber que las proteínas son sumamente importantes, vuelvo a repetirlo, para la implementación y fabricación de diversas estructuras en nuestro cuerpo, tanto como enzimas, catalizadores, estructuras, tejido y demás cuestiones. Bueno, las proteínas son compuestos básicamente estructurales y se encuentran prácticamente en todas las estructuras celulares y desempeñan un papel fundamental en los procesos vitales. A nivel celular, las proteínas se encuentran formando parte de las membranas del citoplasma y los diferentes organelos como mitocondrias, ribosomas, centriolos. En organismos animales forman estructuras como la piel, uñas, cabello, lana, cuernos, garras, plumas, etc. La seda de las telarañas también es una proteína. Entonces, las proteínas, como se los habíamos mencionado en las diapositivas anteriores, tenemos, por ejemplo, las estructurales como el colágeno, la elastina, sí, y también por ahí la queratina. La queratina va a formar estructuras anexas a lo que es la piel, cuernos, plumas, garras, cuernos, lana, telarañas, que son muy importantes para, pues obviamente, la producción de los animales. En este caso, en la imagen que estamos viendo, pues podemos observar un corte transversal directamente de lo que vendría siendo, pues obviamente, la piel. Y si nos damos cuenta, pues ahí en estas cuestiones tenemos que se está formando el pelo. Ya sabemos que si le hacemos un zoom ahí donde está el pelo, nosotros encontraremos adentro miofibrillas o microfibrillas producidas o pues obviamente conformadas por miles y miles de estructuras de queratina, sí, que darán lugar a las o los cabellos, ¿no? También es importante o importantísima su acción como enzimas, ya que actúan como catalizadores que controlan las velocidades de casi todas las reacciones químicas que suceden dentro de la célula y de esa forma regulan el flujo de moléculas necesarias para la vida. También las proteínas, aparte de ser estructurales, pues obviamente tienen una función de acelerar o detener una función. Siempre recurro al ejemplo de la insulina. La insulina es una molécula que se va a producir en el páncreas, ¿sí? Y que pues obviamente tiene la capacidad de poder regular las funciones, ¿sí? Pues específicas de la azúcar en nuestro cuerpo. Al momento de que nosotros no estamos haciendo o teniendo ingesta de alimentos, pues en todo el momento se está liberando la glucosa que se
pues obviamente se proporcionó, se elaboró al inicio de nuestra dieta, al momento que nosotros primeramente pues iniciamos comiendo, ¿no? Posteriormente a esto, pues obviamente esta insulina, una vez que los niveles de azúcar se regulan o necesitan ser controlados, es liberada en el torrente sanguíneo, ¿sí? Eliminando esas grandes cantidades de azúcar o regulando las cantidades de azúcar, perdón, si es que son necesarias o no para el propio cuerpo. Otras proteínas actúan como defensa del organismo, formando anticuerpos que ayudan a combatir enfermedades e infecciones. Algunas más son hormonas como la insulina, que regula el metabolismo del azúcar y cuya deficiencia es una causa de la diabetes, como ya lo estábamos mencionando, y la hormona del crecimiento. La hormona del crecimiento es liberada en el timo, ¿sí? Y pues obviamente esta hormona va a producir que exista un ensanchamiento, enlargamiento de huesos, ¿sí? La hormona reguladora de estos procesos es la somatostropina, ¿sí? Que va a permitir el crecimiento de algunas estructuras que nosotros necesitemos, ¿sí? Otras proteínas también se utilizan para el almacenamiento de energía, por ejemplo, la albúmina de los huevos, la caseína de la leche o, en su defecto, para transportar la hemoglobina presente en los eritrocitos. Lleva el oxígeno en la sangre y muchas otras proteínas son pues venenos como el de la víbora de cascabel. En este caso, las proteínas degradadoras, como por ejemplo la víbora de cascabel, nosotros sabemos que cuando una víbora muerde a su presa, pues no es un veneno, porque comúnmente nosotros sabemos que pues dicen, ay, me picó la víbora y es un veneno. No, no, no es un veneno, sino que es una proteína, ¿sí? Hemolítica, ¿sí? Que va a destruir, ¿sí? Los tejidos, ¿sí? Principalmente sanguíneos, o puede ser citolítica, ¿sí? Es decir, que destruye tejidos. Cuando una víbora nos muerde, tiene dos tipos de cuestiones. Puede ser hemolítica, que es destrucción de glóbulos rojos, o citolítica, que es destrucción de tejido a nivel nervioso. Entonces, por eso puede ser conocida como hemolítica o hemotóxica, o digamos a nivel nervioso tóxico, ¿no? Entonces, ¿qué hace cuando entra directamente eh, esa proteína hemolítica directamente a nuestro tejido sanguíneo? Pues bueno, entra y empieza a coagular, ¿sí? La sangre, entonces empieza a destruir, ¿sí? Empieza a destruir pues los tejidos sanguíneos, lo que provoca que pues la eficiencia circulatoria sea más complicada para el tejido cardíaco y para, obviamente, para la presión que manejamos como seres humanos, ¿no? Entonces llega un momento en que viene un paro cardíaco. Cuando son hemotóxicos o neurotóxicas, para que ustedes me entiendan, pues estas, pues digamos, proteínas tóxicas que son liberadas por eh, que son liberadas por, pues obviamente los venenos o las proteínas tóxicas de las propias serpientes, pues empieza a atacar al tejido nervioso, en este caso a las células nerviosas, y impide una correcta concentración y una correcta información e intercambio nervioso, lo cual pues acaba o termina en un paro cardíaco, es decir, los músculos directamente de nuestra caja torácica se quedan sin fuerza debido a que el veneno ataca esta parte de estos músculos nerviosos. Entonces, pues literalmente morimos pues ahogados por la situación de no poder sobrevivir. También otra de las cuestiones importantes en las proteínas es que sirven como anticuerpos. Sí, los anticuerpos pues obviamente funcionan de manera de poder registrar o analizar cualquier organismo pues obviamente tóxico o cualquier patógeno que pueda entrar en nuestro cuerpo y obviamente pues así eliminar, ¿no? Como agentes patológicos, pues podríamos nosotros entender, ¿sí? Que pues tendríamos la cuestión de, en el agentes patógenos, pues a virus, bacterias y hongos. Así es como sería la situación. Bueno, aquí esta tabla es muy, pero muy importante, ya que nosotros analizamos de manera general cuáles son
las estructuras primarias, secundarias, terciarias y cuaternarias y qué tipo de proteínas nosotros podemos encontrar y quiénes son los que los van a fabricar, que en este caso, como lo veíamos en las diapositivas, son los ribosomas, ¿sí? Y algunos aminoácidos esenciales para formar este tipo de proteínas, ¿sí? Tenemos que existen de varias funciones. Primero, la de función reserva, proteínas de reserva. Tenemos a la ovoalbúmina, a la gluteína y a la ferritina. La ovoalbúmina almacena aminoácidos. La gluteína, ¿sí?, permite el crecimiento de la semilla en las plantas. La ferritina almacena hierro en el vaso. Sumamente importante el hierro en el vaso. El vaso es un órgano importantísimo en la circulación, ¿sí? Y en la distribución de sangre a todo el cuerpo. Cuando nosotros estamos comiendo, el vaso trata de irrigar la mayor cantidad de sangre al intestino, ¿sí? Para poder obtener la mayoría de los nutrientes. Y pues obviamente, el hierro es sumamente importante en la transducción o en la elaboración de algunas proteínas, y pues obviamente de transporte de oxígeno, ¿no? Ejemplo de proteínas estructurales, tenemos al colágeno. ¿Qué forma el colágeno? Forma tendones, huesos y cartílagos y piel. Entonces, el colágeno es una proteína estructural que formará tendones, que los tendones unen a los huesos con los músculos. Los huesos están formados de algunos minerales y calcio unidos a colágeno y cartílago que permite la interacción entre el hueso, los músculos y los tendones. De otra manera tenemos la elastina, que es estructural, también que es un conectivo elástico entre las células, posiblemente del tejido. Tenemos a la queratina, que forma piel y sus derivados, plumas, pelos, uñas. Entonces, cuando nosotros vemos plumas, uñas, cuernos, lana, telarañas, sabremos que estamos hablando de una proteína estructural, ¿sí?, que da lugar a estas funciones, ¿no? Tenemos también las mucoproteínas que producen mucosidades y líquido sinovial. Todo esto para recubrir, pues obviamente, nuestras vías aéreas, en el caso de las mucosidades y el líquido sinovial, para proveer a las articulaciones o a este caso a los cartílagos de cierto tipo de flujo y de movimiento entre sí. Tenemos también a las proteínas de función hormonal. En este caso tenemos a la insulina que regula el metabolismo del azúcar en nuestro cuerpo. Tenemos a la hormona del crecimiento que regula el metabolismo del calcio y el fósforo, llamada somatostropina. Tenemos a las proteínas G, comunicación entre las células. Sumamente importante esta proteína G, que va a regular la capacidad de división celular en la propia célula y se encargará de revisar y verificar que no exista ningún error al momento de realizar esta división celular. Por otro lado, tenemos la de transporte, que son las hemoglobinas, sí, que transporta el oxígeno en los vertebrados. Tenemos a la hemocianina, que es un tipo análoga a la hemoglobina, pero solamente en los invertebrados. Este por lo regular tiene un color azul, ¿sale? Y transporta oxígeno también en los invertebrados, ¿vale? También tenemos lipoproteínas que transportan lípidos en la sangre y que son muy importantes para la interconexión entre diferentes células. También tenemos a las funciones defensivas, que en este caso son inmunoglobulinas, que nos defienden pues, de cualquier patógeno, como se los mencionaba hace rato, patógenos en forma de virus, patógenos en forma de protistas, bacterias y hongos microscópicos. Tenemos también al fibrinógeno y trombina, que funcionan y son tan importantes en la coagulación de la sangre. ¿Sí? Tenemos las contráctiles como lactina, miosina y tubulina. A la actina la encontramos en la contracción muscular de miofibrillas de nuestro cuerpo, es decir, en la contracción muscular tanto de piernas, manos y brazos. Tenemos a la miosina, que existe o funciona en la contracción muscular de las miofibrillas. Tenemos a la tubulina, que forma microtúbulos en el citoesqueleto de las células para darle algún tipo de formación, digamos, de turgencia y rigidez a las células eucariotas de nuestro cuerpo, ¿no? Y por último tenemos a la enzimática,
Sí, que son enzimas que van a ser catalizadores en reacciones orgánicas, como ya hemos puesto muchísimos ejemplos. La insulina, la trombina, tenemos también ejemplos, por ejemplo, de los venenos de las serpientes, que ya hablamos de cómo funcionan y cuál es su acción dentro de nuestro organismo. Por otro lado, siguiendo esta situación y hablando, muy importante analizar lo que son los ácidos nucleicos. Bueno, los ácidos nucleicos son compuestos eh, metabólicos muy importantes precisamente porque van a almacenar toda la información genética que en ellos exista. ¿Sale? Entonces, los ácidos nucleicos son moléculas muy complejas de los que hay dos tipos, el ácido desoxirribonucleico o ADN y el ácido ribonucleico o ARN. ¿Sí? Estos dos ácidos nucleicos están formados por cadenas largas de cientos de miles de subunidades llamadas nucleótidos. A su vez, cada nucleótido está formado por un grupo fosfato, un azúcar y una base nitrogenada. El azúcar puede ser ribosa o desoxirribosa. El ADN, que es el ácido desoxirribonucleico, va a estar formada por bases nitrogenadas denominadas citosina, guanina, adenina, timina y nada más. Y en el caso del ARN, estará conformada por citosina, guanina, adenina y uracilo. Que quede claro, que quede clarísimo. ¿Cuál va a ser la diferencia entre el ADN y el ARN? Que el ARN cambiará una timina por un uracilo. La cadena de ARN será pues de una sola hebra, ¿sí? Monocoidal. Y cuando hablamos del ADN será pues helicoidal, será de dos hebras. ¿Sí? Está conformado por nucleótidos, pares de bases, un esqueleto de ribosa y un grupo fosfato. Entonces, esta es la diferencia entre ARN y ADN. ARN, vuelvo a repetir, está formada por citosina, guanina, adenina, uracilo y ARN. La citosina, en el caso del ADN, que es otra base nitrogenada, es citosina, guanina, adenina, timina, ¿vale? La primera se encuentra en los nucleótidos del ARN y la segunda, pues, en los del ADN, como se los habíamos mencionado ya hace un momento. Las bases nitrogenadas son cinco: adenina, guanina, ¿sí? Purinas, timina y citosinas, y el uracilo, que son pirimidinas. Los nucleótidos de ambos ácidos nucleicos están constituidos por solo cuatro bases. La adenina, guanina y citosina se encuentran tanto en el ADN como en el ARN, mientras que la timina se encuentra solo en el ADN y el uracilo solo en el ARN. Entonces, esas vendrían siendo las dos diferencias muy grandes que ustedes no se deben de olvidar de lo que serían, pues, los ácidos nucleicos. El ADN es el principal componente de los cromosomas de las células y es el portador de la información genética, como le mencionábamos hace un momento. Está formada por dos largas cadenas de nucleótidos colocadas en espiral, estructuralmente independientes, que forman una doble hélice parecida a una escalera de caracol. Entonces, vuelvo a repetir, el ADN, ¿sí? Eh, es portador de la información genética de todos los seres vivos que ustedes conocen, ¿sí? Las dos bandas de polinucleótidos están conectadas por la unión de las bases púricas y pirimídicas, las cuales se combinan mediante puentes de hidrógeno de la siguiente forma: la adenina con la timina, y la timina con la adenina, o la guanina con la citosina, que puede ser GC o también CG. Sí, nunca puede haber, por ejemplo, una timina con una guanina, ¿sale? O una guanina con una adenina. El orden que debe de llevar es adenina, timina o guanina y citosina. La adenina también, las bases nitrogenadas, que son la adenina y la timina, pueden tener dos combinaciones: adenina, timina, timina, adenina, nada más, no puede haber otra función. Y cuando hablamos de guanina y citosina, podemos hablar que también se pueden formar como citosina, guanina o guanina y citosina. Vuelvo a repetir, nunca en la vida va a haber una molécula o estructural de ADN que se junte con una timina con una guanina o una adenina con una citosina. Eso no es posible, ¿sale? Solamente adenina con timina, guanina con citosina, nada más. No hay otra manera de poder arreglar
esa situación. Bueno, en los dos ácidos nucleicos se enlazan entre sí por medio de los grupos fosfato que se unen en el carbono número 5 de un azúcar y el carbono número 3 del azúcar siguiente, conectándose, ¿sí?, las bases en el primer carbono del azúcar. Esta secuencia y cantidad de combinaciones de las bases púricas y pirimídicas del ADN contiene el mensaje en clave de las características hereditarias de cada individuo y es lo que se conoce como código genético. Entonces, por ejemplo, repitiendo un poquito acá de la definición, los ácidos nucleicos son macromoléculas localizadas en el núcleo de las células que contienen la información genética y existen dos tipos de ácidos nucleicos. DNA o ADN está correcto, es correcto mencionarlo, y mantiene y transmite la información que las células necesitan para sobrevivir y crear descendencia. El RNA lee los genes del ADN y hace una copia de los mismos. También puede funcionar como una molécula hereditaria, almacenando la información. Volvemos a repetir, ADN, una cadena helicoidal que va a asemejar a una escalera de caracol, que va a tener los nucleótidos adenina, guanina, citosina y timina. En el lado de los RNAs es una cadena mono helicoidal, es decir, solamente una cadena de RNA no son dos, es una cadena eh, monótica, es solamente una, y ya esta va a tener en sus nucleótidos adenina, guanina, citosina y un uracilo, ¿sale? Esa va a ser la diferencia tan grande entre los ácidos nucleicos. Por otro lado, el ARN, que también se encuentra en las células de cualquier organismo, tiene como función llevar la información genética del ADN hacia el citoplasma y dirigir la síntesis de proteínas. O para que lo vayan entendiendo, el ARN es el responsable de organizar a los diferentes grupos de aminoácidos necesarios para la formación de proteínas. Eso es muy importante que lo recuerden, ¿sí? Este ácido nucleico se sintetiza en el núcleo, que está formado por una sola cadena de nucleótidos. Cuando hablamos de ARN abusados, los cuales están constituidos, como ya se mencionó, por un grupo fosfato, azúcar ribosa y una base que puede ser adenina, guanina, citosina y uracilo. En los ARNs jamás va a haber timina, ¿vale? Y vamos a ir adentrándonos un poquito más en lo que son los ácidos nucleicos. Los nucleótidos son considerados monómeros complejos porque están formadas por tres partes químicas. Uno es el fosfato inorgánico de fórmula OPO, que es el grupo fosfato. La P es del fósforo. Dos, puede ser una pentosa ribosa o desoxirribosa. Sí, aquí tenemos. Sí, aquí está la pentosa. Y la tres son bases purinas o pirimidinas y se les conocen en general como bases nitrogenadas. Las bases nitrogenadas pueden definirse estructuralmente como anillos heterocíclicos formados de carbono, nitrógeno e hidrógeno. De estos compuestos encontramos dos clases: bases púricas que se derivan de reacciones de sustitución que sufre la purina y bases pirimídicas que derivan de reacciones de sustitución que sufre la pirimidina. Dentro de las purinas encontramos a la adenina y a la guanina, y dentro de las pirimidinas encontramos a la citosina, timina y uracilo. Así es como lo tenemos planteado. Los nucleótidos también desempeñan una gran variedad de funciones como componentes estructurales de cofactores enzimáticos, ¿sí?, e intermediarios metabólicos especializados en la transferencia de energía. Como ejemplo de nucleótidos que actúa como intermediarios energéticos podemos mencionar al ATP, que es el adenosín trifosfato, molécula constituida por la unión de una adenosina o de una adenina, ¿sí?, que es justamente esta es la adenina, ¿sí?, una ribosa, que es un azúcar de 5 carbonos, 1, 2, 3, 4 y 5, ¿sale?, que es una pentosa, enlazados consecutivamente mediante enlaces covalentes, y un grupo trifosfato. Fíjense bien, aquí están los tres grupos fosfato: un grupo fosfato, dos grupos fosfato y tres grupos fosfato.
Por eso el ATP es considerado o se conoce como adenosín, ¿sí? Trifosfato, ¿sí? La adenina, la ribosa y el grupo fosfato. El que va a unir al grupo fosfato y a la adenina será una azúcar. El ATP es de suma importancia para la elaboración de energía a nivel celular, tanto en plantas como en animales. En los animales lo obtendremos el ATP a partir de la destrucción del azúcar, ¿sí? Cuando se destruye el azúcar entra en un proceso llamado ciclo de Krebs y este ciclo de Krebs da como resultado 8 reacciones de oxidación y reducción que a su vez cuando terminan estas oxidaciones y reducciones en un conjunto de 8 reacciones darán como resultado de 34 a 36 moléculas de adenosín trifosfato, la cual utilizaremos para realizar cualquier función metabólica homeostática. Refiérase a la respiración, la contracción muscular, el habla, el pensamiento, cualquier función que nosotros pensemos, el ATP será el encargado precisamente de realizar, pues obviamente, las funciones metabólicas necesarias, ¿vale? Se encuentran principalmente en el núcleo de las células, guardando la información genética y regulando la producción de proteínas. Recordemos que las proteínas están conformadas por conjuntos polipeptídicos o polipéptidos, que a su vez estos van a estar formados por aminoácidos, por favor no se les olvide, ¿vale? Sí, y estos mismos ácidos nucleicos regularán la producción de proteínas. Estructuralmente las moléculas de ADN consisten en dos cadenas o filamentos enrollados en una a la otra en forma de doble hélice, como podemos observar en la figura superior, es decir, la que estamos viendo aquí a un ladito. Ambas cadenas se mantienen unidas gracias a las atracciones existentes entre las bases de una de las cadenas con la correspondiente de la otra. Estas interacciones, que son del tipo de dispersión y también de puentes de hidrógeno, enlaces débiles, se establecen entre las bases complementarias, es decir, adenina, ¿sí?, se une a una timina, citosina se une a una guanina respectivamente. ¿Y por qué soy tan insistivo en esta situación? No puede haber confusiones, por favor, ¿vale? Siempre, siempre, siempre la adenina va con una timina y la guanina va con una citosina. No puede haber una timina con una citosina, ¿sí? Me explico, ¿sí? Siempre en ese orden. Adenina, timina, guanina, citosina, respectivamente. El modelo tridimensional o estructura helicoidal fue propuesto en 1953 por Watson y Crick, ¿sí? Y que fue de enorme utilidad ya que permitió justificar muchas de las propiedades físicas y químicas del ADN. Probablemente en el laboratorio y demás permitió explicar el mecanismo que nos plantea de qué manera ocurre la replicación de esta macromolécula. Aquí es muy importante. Siempre se lleva pues digamos, el término o se llevan los aplausos Watson y Crick. Sin embargo, gracias a los trabajos de Rosalind Franklin, ¿sí?, de difracción de rayos X, ella fue la primera y la que acentuó las bases para que posteriormente, en 1953, se pudiera hacer la primera observación de esta molécula. Antes no se conocía qué era esta molécula ni cómo estaba formada, ¿no? Entonces, pues es muy importante que analicemos la manera en la que, o recordemos, mejor dicho, en la manera en que Rosalind Franklin, pues, obtuvo pues obviamente, pues, ¿cómo les podría yo decir? Pues el crédito, ¿no? Porque, pues sí, el crédito de Rosalind Franklin es la mera neta, ella asentó las bases, ¿no? Ya posteriormente viene Watson y Crick, utilizando su metodología de refracción de rayos X, proporcionaron que o dieron a conocer al mundo en 1953 que la molécula estaba formada por una adenina, la base nitrogenada, el grupo fosfato y las bases, pues obviamente pirimidínicas y púricas, ¿no? Muy importante hacer pues un poquito de historia con respecto a esa situación. Bueno, ahora, no nada más está el ADN, también existe el ARN y el ARN tiene una función muy, pero muy importante dentro de nuestro cuerpo. En este caso tenemos que el ARN son polirribonucleótidos, ¿sí?, que están estructuralmente formados por una sola cadena, ¿sí?, que puede ser lineal
o adoptar estructuras particulares. Y existen tres tipos de ARN. Aquí, antes de que entremos a analizar los tipos de ARN, vuelvo a mencionar lo importante que es que analicemos que el ARN es de solamente una hebra que está conformada por citosina, guanina, adenina y uracilo. Y el ADN está conformado por, obviamente, dos cadenas helicoidales asemejando una escalera de caracol y estará formada por citosina, al igual que el ARN, guanina, al igual que el ARN, adenina, igual que el ARN. Y la diferencia abismal o la diferencia más grande es que en el ARN la timina cambiará por un uracilo, que quede clarísimo, por favor. Y el ARN, digámoslo así, es el secretario directamente del ADN. Para esto tenemos tres tipos de ARN. ARN ribosómico o ARNR forma parte de las estructuras de los ribosomas. Es el sitio de la síntesis de proteínas. Abusadísimos, por favor. El ARN ribosómico es el sitio donde los, pues digámoslo así, aminoácidos se van a juntar, ¿sí? Para poder formar las proteínas. Tenemos al ARN mensajero, que él es encargado de indicar las secuencias de aminoácidos que integrarán la proteína a sintetizar. Y al ARN de transferencia o ARNT, que presenta una estructura muy particular denominada en hoja de trébol, ¿sí? Con zonas replegadas en formas de rizos. Su peso molecular es relativamente bajo y su función es el de transportar específicamente los aminoácidos para su acople en la secuencia que conformará la futura proteína. Para que ustedes entiendan, el ARN de transferencia es como si fuera una cruz, ¿sale? Esa cruz va a estar formada por diferentes aminoácidos esenciales que van a transportar, pues, además a otros aminoácidos directamente al acople para formar una proteína en concreto. ¿Sí? Muy bien. Entonces, con esta charla estaríamos abarcando cuáles son pues las características más importantes de las proteínas y las características más importantes de los ácidos nucleicos. Para hacer un poquito de memoria y que no se nos olvide, las proteínas son los ladrillos estructurales que darán lugar a muchos tejidos, a muchas enzimas, a muchas cuestiones estructurales que darán lugar en nuestro cuerpo, ¿no? Recordemos que las funciones más específicas de las proteínas son los aminoácidos. Recordemos que existen 20 aminoácidos esenciales, 20 aminoácidos esenciales. Un aminoácido es una cadena o una molécula orgánica unido a un grupo amina y un grupo carboxilo y una cadena lateral R. La cadena lateral R es la que irá cambiando de acuerdo a el aminoácido que nos estemos refiriendo. Las proteínas, recuerden que están conformadas precisamente por tres estructuras: estructura primaria, estructura secundaria, estructura terciaria y estructura cuaternaria. Las proteínas nos proporcionan 4 kilocalorías por gramo, ¿sí?, de energía. ¿Sí? Las proteínas se desnaturalizan cuando se les aplica calor, perdón, o se les aplica algún solvente inorgánico, y las estructuras o las proteínas desnaturalizadas por lo regular nunca vuelven a tomar su propia estructura o su propia forma. Dentro del ADN, sí, tenemos que el ADN es el ácido desoxirribonucleico que va a albergar toda la información genética de los seres vivos y de todos los organismos vivos, ¿no? Obviamente se encuentran dentro del núcleo, ¿sí? El ARN, pues obviamente está formado por una sola cadena. El ADN está formada por dos cadenas. El ADN tiene citosina, guanina, adenina y timina. El ARN está formado por citosina, guanina, adenina y uracilo, ¿sí? Y pues obviamente hay diferentes tipos de ARNs, ¿no? Volvemos a repetirlo para que quede bien claro. ARN ribosómico forma parte de la estructura de los ribosomas.
sitio de la síntesis de proteínas, ARN mensajero, encargado de indicar las secuencias de aminoácidos que integrarán las proteínas a sintetizar, ARN de transferencia, ¿sí? Pues es una estructura muy particular denominada en hoja de trébol, con zonas replegadas formando rizos y su peso molecular es relativamente bajo y su función es el de transportar específicamente los aminoácidos para su acople en una secuencia que conformará a una proteína futura. Entonces, espero que en esta charla del día de hoy a ustedes les haya quedado claro las directrices más generales de lo que son las proteínas y de los ácidos ribonucleicos. Sin más por el momento me despido. Muchísimas gracias por su atención.